Familia, que el Señor les bendiga. Qué alegría estar con ustedes una vez más y de verdad compartir este tiempo. Palabra y verdad, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que absorber de la presencia del Señor y de disfrutar en cada palabra que Él nos da a través del maravilloso mensaje que el pastor a los hebreos le escribió a sus discípulos. En esta hora estaremos estudiando Hebreos capítulo 6 del versículo 13 al versículo 20. Con esta lectura estaremos terminando el capítulo 6, que sin lugar a dudas nos ha mostrado todo lo que Dios planea para nuestra vida. Cerrábamos el domingo anterior, cerrábamos la predicación anterior, hablando acerca de esperar lo mejor. Y el versículo 12 termina diciendo: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y el escritor, el autor a los hebreos, empieza en el versículo 13 con una referencia, usando un ejemplo, gran ejemplo de fe. Usa al patriarca Abraham. El versículo 13 dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Iniciamos estos minutos con esta bella promesa, con esta bella palabra. Encontramos en estos versículos esta gran verdad. ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo que desea el escritor a los hebreos? ¿Qué es lo que desea producir en su público? Lo decíamos en la clase anterior, en la predicación anterior. Él desea darles esperanza y confianza a estos hombres y mujeres que están siendo atacados en su fe y que están pasando por momentos críticos físicamente, materialmente hablando y también emocionalmente. Sin embargo, no podemos perder de vista que en medio de nuestras calamidades, que en medio de los momentos más difíciles o en medio de cualquier catástrofe que pueda estar afectando nuestro mundo, siempre estará la palabra de Dios vigente. Porque pasará el cielo y pasará la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, esta palabra que ellos están recibiendo, esta palabra que les está trayendo aliento, consuelo, fortaleza y ánimo a los hebreos es la misma palabra que puede cambiar nuestra perspectiva del mundo. El escritor a los hebreos no está negando, jamás niega lo que ellos están enfrentando, pero sí les está llevando a una realidad mucho más grande. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos en los cuales está poniéndose en duda el poder o el amor de Dios hacia nosotros, es cuando necesitamos palabras que nos llenen de esperanza, de consuelo y de fortaleza. Y no son suficientes los pensamientos positivos. No son suficientes los libros de autoayuda. No son suficientes los momentos en los cuales meditamos y que nos conectamos con la naturaleza para poder tener una esperanza firme. Todo esto es vano si no tenemos nuestra promesa o no tenemos nuestra esperanza puesta en la promesa de Cristo. Y el autor a los hebreos y el Espíritu Santo lo que está haciendo en nuestra vida es que abramos nuestros ojos y pongamos nuestra mirada solamente en el autor y consumador de la fe. Y usa este pasaje del versículo 13 al versículo 20 en el capítulo 6 a los Hebreos para que usted y yo podamos comprender la promesa y lo que Dios desea hacer. Y me gustaría iniciar esta primera parte, si nos vamos juntamente a leer de nueva cuenta, iniciamos en el versículo 13. Del versículo 13 al versículo 15 iniciamos o encontramos lo que el autor está tratando de reafirmar a través de toda esta sección. Toma como referencia a Abraham y de esta forma él empieza a decir cómo Dios promete a Abraham algo. Fíjate, en el versículo 13, si usted tiene la Biblia abierta, si nos vamos a la palabra de Dios, encontramos esto. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, habla con esta familiaridad. Habla de una promesa. No dice cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, sino te das cuenta de este contexto. Cuando Dios hizo su promesa
a Abraham. Una promesa que abarca la bendición a todas las generaciones. Una promesa que es reafirmada en un acto de obediencia por parte de Abraham. Una promesa que depende de la voluntad, del poder, de la gracia y del amor incondicional de Dios. Hace referencia a lo que sucede en el monte Moria. En Génesis capítulo 22, del versículo 1 en adelante, nosotros podemos encontrar este pasaje. Si nos vamos, si usted está conmigo, y sería muy bueno que pudiéramos ir a lo que dice la palabra, en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 17, esta es la promesa en la cual se está basando, o es el pasaje en el cual se está basando el pastor a los hebreos. Y empezamos a leer cuando Dios prueba a Abraham, pidiéndole que sacrifique a Isaac, su hijo, su único hijo, su hijo amado. De esta manera lo dice el Señor a Abraham, si usted va al capítulo 22, versículo 1. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 15. Dice la palabra del Señor: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esta es la promesa a la que se está refiriendo el autor a los hebreos. Esta es la promesa en la cual descansaba la confianza de los judíos. Esta es la promesa en la cual podían estar firmes no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones de todo el mundo, todas aquellas personas que han puesto su fe en Dios como la puso Abraham. No hay una parte. Dios no le está diciendo a Abraham: tú tienes que hacer esto, tú tienes que moverte de esta manera. Ahora, volvemos un poco atrás en estos pasajes que hemos estudiado y pudiéramos pensar, porque empezamos a leer cómo el autor les dice desde el capítulo 5 y en el capítulo 6, los versículos anteriores, que ellos ya tendrían que estar enseñando, que ya deberían de crecer, que ya deberían estar haciendo algo mucho más grande y mostrando las obras. Entonces pudiéramos pensar, la promesa está condicionada a lo que yo haga. La promesa está condicionada a lo que yo diga. Sin embargo, lo que el autor a los hebreos nos está llevando no es a basarnos en nuestra confianza. Pero tampoco el Espíritu Santo nos forma para que seamos hombres y mujeres perezosos. Sino que en realidad la promesa de Dios va a ser evidente cuando nosotros empecemos a actuar como Dios quiere que actuemos. Esto es en donde tenemos que abrir nuestros ojos. Esto es donde usted y yo podemos descansar. Es por eso que las promesas de Dios se alcanzan con fe y paciencia. No con quietud, no con pasividad, sino mientras actuamos en la fe de lo que Dios nos ha dicho, y también caminamos y avanzamos con paciencia esperando ver y recibir lo que Dios nos ha dicho. Pero me gustaría tomar dos observaciones en la promesa de Abraham. Muchos de nosotros damos gloria, honra a Dios y agradecemos porque somos parte de esta promesa. Pero por lo regular nos centramos solamente en la promesa de la descendencia. Y somos parte de esa descendencia porque de esta genealogía viene el Señor Jesucristo y esta es la descendencia de la cual habla el Señor con Abraham. No solamente de Isaac, no solamente de Jacob, sino que en su descendencia habrán de ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Pero hay otra parte de esta bendición. Cuando usted y yo formamos parte de la familia de Dios, a través de la fe de Abraham, que no es justificado por las obras, sino por la fe, a través de lo que el Señor ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo, de haber perdonado nuestros pecados, de ser nuestro sumo sacerdote, de ser el Señor que gobierna en el cielo, de ser el que gobierna en nuestro corazón, somos parte de esta promesa.
Así es. Usted y yo, por medio de la sangre de Cristo, estamos incrustados en este nuevo Israel, como diría el apóstol Pablo en Romanos, y por lo tanto somos parte de las promesas. Pero muchas veces nosotros solamente vemos la promesa de Dios, me trae gozo y alegría, pero aquí en la tierra solamente voy a tener tristeza, dolor, y no debo de esperar algo más. Pero me gustaría que retomaras y leyeras con calma lo que dice en el versículo 14, perdón. Esta es la promesa: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Si usted y yo creemos que somos parte de esta promesa, tenemos que tomar la promesa completa. El problema es que la religión, la religiosidad inventada por el hombre, nos muestra un Dios muy pequeño. Un Dios que nos da a elegir entre salvación y abundancia. Un Dios que nos da a elegir entre ser parte de los que van a entrar en el reino de los cielos y van a disfrutar la eternidad con Él, o elegir si tenemos abundancia aquí en la tierra. Creemos que Dios siempre nos está dando a elegir entre sus bendiciones. Que si el Señor nos bendice espiritualmente, no puede bendecirnos económicamente. O viceversa, si yo busco las bendiciones materiales de Dios, Dios no me va a bendecir y mi descendencia no va a ser salva. Escucha bien esto, porque creo que es aquí donde tenemos que abrir nuestros ojos. El Señor le dice a Abraham, el Señor le dice a los hijos de Abraham, el Señor le dice a los que han creído como Él creyó. El Señor dice, porque te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. La Biblia no nos muestra a un Dios que nos exige que tenemos que priorizar nuestras oraciones, sino que nos muestra a este Dios glorioso, poderoso y soberano, el cual está al pendiente de cada una de tus necesidades, de tus anhelos, de tus sueños, y el cual nos envuelve y nos dice, yo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. El contexto en el cual está hablando el escritor a los hebreos es en esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero esta promesa es la que está dando aliento, fortaleza, consuelo y ánimo al pueblo de los hebreos para salir adelante en medio de la persecución, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las dudas que tienen acerca de quién es Jesús. Entonces el autor a los hebreos toma esta palabra y nos las da también a nosotros. Dios te dice, yo te voy a bendecir con abundancia y multiplicaré todo lo que haces. Esta es la promesa que tenemos en Dios. Tenemos una confianza porque la mentalidad de Dios no es una mentalidad de escasez. Porque la mentalidad de Dios no es gozarse mientras sus hijos sufren. Porque Dios no es un Dios avaro, ni tampoco es un padre tirano, el cual solamente nos dice, estas son todas las bendiciones, pero tienes que ganártelas. Él tampoco dice, estas son todas las bendiciones, pero solamente quiero que las veas y pienses que en algún momento la vas a tener. Sino que el Señor nos dice, yo voy a bendecirte en gran manera, te voy a bendecir con abundancia, pero ten paciencia. Esto es lo que el Señor nos está hablando. Iglesia, ustedes y yo tenemos una gran bendición al comunicarnos, al relacionarnos con el Señor. Hemos sido lavados con su sangre. Es cierto que hay momentos en los cuales la escasez habita en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en nuestra alacena. Hay momentos en los cuales nos sentimos desesperados, angustiados y creemos que ya no hay más esperanza. Pero hay momentos en los cuales el Señor nos recuerda, como lo está haciendo hoy, y nos dice, en medio de la persecución, de la tristeza, de la pobreza, en medio de tus dudas, debes de saber lo que Dios ha prometido a Abraham. Dios le prometió a Abraham, yo te bendeciré con abundancia, yo te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y como hijos de Dios, parte de esta promesa es nuestra también.
Tus hijos no deben de tener una mentalidad de escasez, porque el Dios que ha hecho esta promesa no es un Dios que habla de escasez, sino de abundancia, de provisión, de bendición, de cuidado, de protección, de ayuda. Pero el concepto que tengamos de Dios nosotros es lo que va a determinar nuestras oraciones, nuestras conversaciones, la forma de mirar la vida y la manera en la cual vamos a esperar que Dios haga las cosas. El escritor a los Hebreos inicia este pasaje recordándoles a ellos cuáles fueron las promesas que Dios dijo a Abraham. Una promesa que abarca dos cosas. Lo primero, te bendeciré en gran manera. Te bendeciré con abundancia, dice la versión Reina Valera. Te bendeciré en gran manera. Y segundo, tu descendencia será multiplicada y a través de ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Dime, ¿cuál sería el problema? Que tú y yo orásemos la palabra de Dios y le dijéramos al Señor, Señor, yo quiero que me bendigas con abundancia. Señor, yo quiero que mi descendencia sea de bendición para las naciones. No hay ningún inconveniente porque es una promesa para aquellos que han creído juntamente con Abraham. Esto es lo más grande. Dos cosas que debemos de conocer acerca de las promesas de Dios. La primera, una promesa de Dios no es una incertidumbre para nosotros. La promesa de Dios, una promesa de Dios, lo que hace Dios cuando nos da una promesa es mostrarnos el futuro. Dios no nos está diciendo, probablemente suceda esto. Cuando Él da una promesa, nos está dando una probadita del futuro. Él nos está diciendo, esto va a suceder. Dios no está diciendo, mira, si te portas bien, si te portas mal, probablemente suceda esto. No, cuando Dios hace una promesa de Dios, es una garantía del futuro, es una prueba del futuro, es algo que va a suceder. De eso no debemos de tener duda. Por eso es importante conocer las promesas de Dios y basar nuestra vida en las promesas de Dios, no en nuestra imaginación, no en nuestros anhelos, no en nuestros deseos, sino en la promesa de Dios. Porque cuando Dios promete algo, lo que está haciendo es hacernos mirar el futuro y por lo tanto lo podemos hacer con confianza y convicción. Y lo segundo de las promesas de Dios es que cada promesa de Dios tiene el propósito de producir esperanza en nosotros. La promesa de Dios es una probada del futuro, es una muestra del futuro, es una seguridad de lo que va a pasar en el futuro y también, o como consecuencia, produce una esperanza en nosotros. Una esperanza que nos llena de regocijo, de gozo, de alegría, que transforma la manera en la cual vemos la vida y que nos mueve hacia lo que Dios quiere que veamos. Las promesas de Dios producen esperanza, regocijo, no aflicción, no carga, no tristeza, no confusión, sino seguridad, alegría. Esto es lo que el Señor ha dicho. Por eso es que el enemigo no quiere que escuchemos las voces de Dios. Es por eso que el mundo, el enemigo, nuestra carne, estará satisfecho mientras estemos escuchando otras voces y dejemos de buscar la promesa de Dios. Las promesas de Dios las conocemos a través de su palabra, a través del mensaje, cuando pasamos tiempo con Él. Y cuando vemos una promesa de Dios, podemos estar seguros, si Él lo ha prometido, es porque ya sucedió. Eso es lo más grande y hermoso. Entonces veamos la promesa completa. Yo te bendeciré en gran manera. Podemos decir entonces, Señor, te doy gracias, porque vas a bendecirme en gran manera. Si en este momento no veo la bendición, me vas a bendecir en gran manera. Las promesas de Dios vienen con un momento hacia el futuro. Esa es la promesa de la esperanza y la esperanza en la promesa.
Señor, te doy gracias. Entonces, podemos decirle, Señor, si tú dices que me vas a bendecir en gran manera y hoy no he visto esa bendición, no quiere decir que tu promesa no es verdadera. Tú me vas a bendecir. Te doy gracias por esta bendición. Te doy gracias por la abundancia. Te doy gracias por la salud. Te doy gracias por la restauración de mi vida y de los que me rodean. Te doy gracias. Inicia a darle gracias a Dios. Eso es lo que produce las promesas. Tenemos esperanza en el Señor. Y lo segundo, lo que el Señor le dice a Abraham: y te multiplicaré en gran manera, tu descendencia será multiplicado. Ahora, de la misma forma en que vemos esta promesa, tenemos que conocer la siguiente parte a donde el autor a los Hebreos nos está llevando, que no estemos confundiendo las cosas, sino que imitemos a aquellos. El hecho de que una promesa de Dios sea certera no quiere decir que el cumplimiento será inmediato. Muchas promesas serán a corto plazo, otros quizá a mediano plazo y otros quizá a largo plazo. Pero la promesa se llevará a cabo, se realizará. En el versículo 16, en el versículo 15, el autor nos dice esto: y así, después de esperar con paciencia. Dile a tu familia, con paciencia. Con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. No dice la palabra inmediatamente recibió las cosas, sino que después de haber esperado con paciencia recibió lo que se le había prometido. ¡Wow! Ahora, paciencia no quiere decir me voy a sentar y voy a esperar que todo suceda. De todas maneras, Dios ya lo prometió, va a suceder, no tengo que hacer nada yo. Pero la verdad es que cuando tú crees en la promesa de Dios, cuando tú has puesto tu esperanza en el Señor, cuando tú has logrado escuchar la promesa de Dios, descansar en Él, y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita, despertando tu fe, animándote y volver a tener ese asombro y esa expectativa en Dios, definitivamente vas a empezar a actuar como Dios quiere que actúes, pero lo vas a hacer con una manera tan gloriosa, tan excelente, con la mentalidad y la expectativa de que en cualquier momento podrás mirar lo que Dios ha prometido. Paciencia no es pasividad, es actuar esperando lo que Dios ha dicho que hará. La paciencia tiene que ver con estar avanzando, trabajando, esforzándote, dando lo mejor de ti y esperando lo mejor de Dios. En un momento, en un día cualquiera, en cualquier situación, Dios lo podrá hacer. Tenemos un Dios que no tiene una mentalidad de escasez. Lo encontramos en Juan capítulo 6, cuando el Señor multiplicó los panes, que es el único milagro que se repite o que se mira en los 4 evangelios. Cuando alimentó a aquellas 5,000 personas, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Probablemente 20,000 personas. Y el Señor alimentó a estas personas con 5 panes y 2 peces. Pero ¿cómo es la mentalidad de Dios? Dice la palabra de Dios que después de que todas las personas estuvieron sentadas, se repartió el pan, comieron. Y dice la palabra del Señor, específicamente, comieron, se saciaron y sobró. Si nos vamos al pasaje cuando el Señor multiplica el pan entre los 4,000 hombres, también dice la palabra de Dios, comieron, se saciaron y sobró. En el primer caso sobraron 12 canastas. En el segundo caso sobraron 7 cestas llenos de pan y de pez. ¿Cómo entonces nosotros vamos a pensar que Dios tiene una mentalidad de escasez? Si nos vamos al primer milagro que hizo el Señor Jesucristo, el cual está registrado en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, cuando el vino se acabó en medio de la fiesta y vienen los criados asustados porque ya no había más vino, el Señor Jesús les dice que llenaran las tinajas de agua que estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que las tinajas eran las que usaban los judíos para los ritos de la purificación. Y cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que cada tinaja tenía la capacidad de llenarse con 100 litros, por lo menos con 100 litros de agua.
y había 7 tinajas. Y el Señor Jesús transformó esas 7 tinajas de agua en vino. Estamos hablando de 700 litros de vino. Y cuando vamos a la palabra y encontramos cómo actúa Dios, es la garantía de que Él también lo puede hacer con nosotros. Pero el concepto que tú tengas de Dios, si tú piensas en un Dios pequeño, no quiere decir que Dios va a ser pequeño. Pero tu expectativa en las promesas de Dios, así va a ser. De una manera conformista y mediocre. Pero si empezamos a mirar al Dios de la Biblia, cómo el Dios de la Biblia maneja, tiene y cuenta todas las cosas a través de su palabra escrita, de cómo es su carácter, vamos a darnos cuenta que hay un Dios con una mentalidad de abundancia. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré en gran manera. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré con abundancia. Y esta promesa es la que está usando el pastor a los hebreos para decirle a su congregación que tienen el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que el mismo Dios que habló con ellos es el mismo Dios que habla con nosotros. Y que el mismo Dios en el que esperaron ellos es el mismo Dios en el que estamos esperando nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo y dudar y pensar que estamos desamparados? Sí, los hijos de Dios atravesamos por momentos de necesidad, de escasez. Podemos atravesar por tribulación, preocupación y angustia. Pero en todo esto somos más que vencedores, no solamente para estar en el cielo, sino que también somos más que vencedores para disfrutar sus bendiciones aquí en la tierra. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. Si vas conmigo al versículo 16, el autor, el pastor, entonces marca de esta manera. Si vas conmigo al versículo 16, dice la palabra de Dios: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a todo discurso. ¿Es que Dios necesitaba jurar? No, pero Abraham necesitaba esa confirmación. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos, escucha bien, no es que esta promesa es para Abraham. Pero ahora el escritor a los hebreos profundiza en esto y nos lleva a nosotros y dice: por eso Dios, queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Tú y yo somos estos herederos. Tú y yo somos parte de esta promesa. Y Dios lo está haciendo de una manera sumamente firme, inmutable, invariable. El Señor dice: para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Cuando Él hace una promesa, podemos estar seguros que habrá de cumplirse. Y vivir bajo esto. Ahora, ¿quiénes son los herederos? Fíjate lo que dice el versículo 16. Perdón, el versículo 18. Lo hizo así para que nosotros, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cómo no nos va a llenar de alegría? Es que no, alguien podría decir, es que lo que encontramos en los versículos anteriores, lo que encontramos en el versículo 14, era un contexto solamente para Abraham. Pero ahora el escritor a los hebreos nos dice en el versículo 17, Dios queriendo demostrar a los herederos de la promesa, a nosotros, a los que hemos creído. ¿Y quiénes somos los que hemos creído? El versículo 18 lo dice: nosotros tengamos un estímulo poderoso. Es decir,
Dios, yo he creído como lo hizo Abraham. Yo creo que esa descendencia nos bendice. He puesto mi confianza en ti. Así que por lo tanto, usted y yo tenemos un estímulo poderoso. ¿Quiénes disfrutamos de este estímulo? Los que nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. No lo que yo pueda producir, no lo que yo pueda hacer, no lo que yo pueda provocar, sino lo que Dios ha producido, lo que Dios ya ha dicho y lo que Dios está provocando. Escucha, Dios nunca nos va a decir, quiero que tengas incredulidad, quiero que dudes, quiero que tengas miedo. No lo hace. Al contrario, la palabra de Dios es, cree. No tengas temor, yo voy a estar contigo, yo te proveeré, yo cuidaré, yo te protegeré. Entonces, si usted y yo tenemos esta esperanza, hemos puesto y hemos buscado este refugio en Dios, entonces esta esperanza está delante de nosotros. ¿Por qué vivimos como si la escasez fuera la media para nosotros? ¿Por qué vivimos rodeados de pensamientos de temor y de angustia? ¿Por qué vivimos como si no tuviéramos ninguna esperanza? Sí, el Señor te está hablando a ti. El Señor te lo está diciendo a ti. Deja de tener miedo, porque nosotros, los hijos de Dios, la descendencia de Abraham, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos una esperanza firme, segura. No tenemos que vivir con miedo. No tenemos que vivir con una mentalidad de escasez. No tenemos que vivir como si Dios no tuviera la certeza de lo que somos. ¿Alguien puede decir amén? Somos sus hijos. Somos los herederos de los cuales está hablando el Señor en Hebreos capítulo 6, versículo 17. El pastor a los hebreos les está recordando, ustedes son los herederos. Ahora el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, ustedes son los herederos. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, a gozar y alegrar con esto? Y tenemos, dice el versículo 19, cerramos con esto. Dice el versículo 19, qué maravillosa palabra. Esta esperanza tenemos como firme y segura ancla. Un ancla, algo que no permite que se mueva. Algo que nos tiene con firmeza, con seguridad, con tranquilidad. Dice la palabra de Dios, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Está haciendo referencia al lugar santísimo que estaba detrás del velo. El autor está haciendo referencia a algo que los hebreos conocían muy bien, a lo que Levítico muestra cómo debería de estar diseñado el tabernáculo y cómo solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca y donde estaba la presencia de Dios. Ahora nuestra ancla, nuestra alma está anclada en esta promesa que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y en este último versículo, el versículo 20, el autor empieza a conectar el corazón de su carta. Esto es lo que él dice, hasta donde Jesús, el precursor, nuestro precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Si dividimos nosotros este pasaje que acabamos de estudiar, del versículo 13 al versículo 15, encontramos la promesa. Del versículo 16 al versículo 18, encontramos esta firmeza de la promesa, la convicción. Pero en el versículo 19 y 20 encontramos el porqué de la promesa.
¿Por qué podemos estar seguros de esta promesa? ¿Por lo que hizo Abraham? No, sino porque en el Señor que hemos puesto nuestra confianza, el ancla de nuestra alma, nuestra esperanza, no es nuestras obras, no son nuestras acciones, no son nuestros pensamientos, sino que es que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ya entró hasta esa cortina. Él es el precursor de este camino y abrió una brecha para que tú y yo podamos llegar delante de su trono, el trono de la gracia, donde siempre encontramos el oportuno socorro. Amén. ¿Cómo no vamos a tener la seguridad? Cristo ya derramó su sangre. Él entró más allá de la cortina y en el lugar santísimo. Esta palabra es muy importante. Él es el precursor para que nosotros también pudiéramos entrar, para que pudiéramos estar delante del trono de Dios y entráramos con esta libertad como Jesús lo hace. Porque así como Él es hijo, tú y yo por medio de su sangre también somos hijos. Es esto lo que nos debe de llenar de gozo y alegría. Es esta la esperanza que tenemos. Es este el gozo y el regocijo. Por eso nuestra alma no debe de estar afligida, dolida, preocupada, con miedo o incertidumbre. Porque el Dios al que servimos es un Dios de abundancia. Es un Dios que está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Es un Dios en el que podemos descansar y estar firmes. Tenemos que mirar, escudriñar y escuchar lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha prometido. Esto es en donde tú y yo podemos estar firmes y seguros, porque el Señor cuando hace una promesa es que Él habrá de cumplirla. No hay nada que temer, no hay nada que nos haga dudar. Al contrario, si el Señor ha hecho esta promesa, debemos de tener en nuestra mente quién es este Dios. Número 1, Dios es eterno. Esto quiere decir que Él siempre estará presente para cumplir lo prometido. No es que Dios va a dejar de existir, no es que Dios ya no va a estar. Nos movemos con esa confianza porque Dios es eterno, siempre estará presente para cumplir lo prometido. Lo segundo es que Dios es omnipotente. Quiere decir que aún en la situación más imposible para ti y para mí, Dios no tiene problema para cumplir lo que Él ha dicho. Dios es omnipotente, tiene el poder para cumplir lo que Él ha prometido. Y por último, tenemos esto de parte de Dios. No solo es poderoso y eterno, sino que Él es íntegro. Y todo lo que promete, Él habrá de cumplirlo. ¿Cómo entonces podemos estar dudando? ¿Cómo vamos a creer que la promesa no se habrá de cumplir? Dime, si la promesa no está basada en lo que tú y yo hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo, ¿cómo no va a estar nuestra alma llena de gozo y de regocijo? Cierro con esto. Quizá tú preguntas, pero pastor, ¿cómo puedo saber que yo tengo esta esperanza? ¿Cómo puedo saber que yo he puesto mi esperanza en esta promesa y no la he puesto en mi carnalidad, en mi religiosidad o en otra persona? Muy sencillo. ¿Cómo sé que yo me he puesto la esperanza? Lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña, es que la verdadera esperanza produce pureza. Si vas conmigo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, el apóstol Juan habla de esta manera de la promesa que estamos diciendo. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si yo tengo la esperanza puesta en el Señor, trataré de ser como Él. Me purifico, me aparto de todo aquello que no me produce una correcta relación con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 25, encontramos otra característica de esta esperanza. Dice el versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Romanos 5:4 nos dice que esta esperanza no defrauda. Romanos capítulo 12, versículo 12, nos muestra una gran verdad que hay en esta esperanza.
Dice la palabra de Dios, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Cómo sé que he puesto mi esperanza en el Señor? Porque me va a traer alegría, me va a dar paciencia y por último, me va a dar firmeza en la vida. No me va a dar incertidumbre, no me va a dar dolor, no me va a dar angustia, no me va a dar tristeza. Me va a dar gozo, firmeza, paciencia, pureza. Pablo les escribe a sus discípulos en Colosenses y les dice esto: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que produce el Evangelio. El Evangelio produce esperanza. Una esperanza que me conduce a vivir en pureza. Una esperanza que produce en mi paciencia. Una esperanza que me hace vivir asombrado de Dios y a la expectativa de lo mejor. Una esperanza que me hace estar firme y constante. Una esperanza que cada mañana me hace levantarme con alegría y regocijo y decirle: Señor, gracias, porque hoy puede ser el día. Una esperanza que me hace terminar cada noche y diciéndole: Señor, gracias. Aún no he visto el cumplimiento, pero estoy seguro que tú estás cuidando de mí. Señor, te doy gracias. Una esperanza que me hace ver que el cumplimiento de la promesa de Dios no está basado en mi conducta, sino en lo que Cristo ya hizo. Pero sí determina una conducta en pureza, en alegría, en regocijo. Entonces, ¿cuál es, iglesia, nuestra oración este día? Nuestra oración debería de ser: Señor, y toda esta semana, Señor, abre mis ojos para que pueda verte, para que pueda conocerte, para que pueda escucharte, Señor, y para que pueda descansar en tus promesas. Si hemos creído en el Evangelio, pero estamos llenos de aflicción, de dudas y de incertidumbre, tenemos que evaluar en qué evangelio hemos creído. Porque los que somos herederos del Señor, de esta promesa que acabamos de leer, que hemos creído en el evangelio, vamos a tener una lucha acerca de la duda, de la fe, de la incertidumbre. Pero tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, abrir nuestros ojos y mirar a Cristo, nuestro precursor. Y así como Él ha entrado detrás de la cortina para ser nuestro sumo sacerdote, nos invita como sus hermanos, como sus hijos, a que entremos también a esa cortina. El Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Padre. Acércate con esta libertad y dile: Señor, gracias por esta promesa. Yo quiero, Señor, de verdad, ver esta promesa en mi vida, ver esta promesa en mis hijos, ver esta promesa en mi descendencia. Señor, si tú prometes bendecirme con abundancia, quiero creerlo. Te doy gracias por ello. En cualquier ámbito, en cualquier ambiente, en donde quiera que se necesite que la abundancia esté, Señor, te pido que me ayudes. Una abundancia en lo espiritual para conocerte. Una abundancia en lo económico para vivir firme, Señor, y bendiciendo a otros. Una abundancia de salud emocional para poder bendecir a nuestra familia. Señor, gracias, porque en Abraham todo, Señor, se cumplió. Y estoy seguro que tú también lo harás con nosotros. Que el Señor les bendiga, familia. Nos vemos mañana reunidos para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Dios les guarde.